ahora de adulto, en ese momento, sin darme cuenta, ya la iglesia no era mi prioridad. Ir a la iglesia no era mi prioridad. So, cuando tú haces ejercicio y no vas al gym o no entrenas y empiezas a comer, pues vas a subir de peso, te descuidas, no te das cuenta hasta que te ves una foto y dices, diache, qué gordo estoy. Pues así yo creo que fue. Yo dejé de ir a la iglesia, ya no leía la Biblia, ya no estaba cantando coritos, ya no estaba compartiendo con los jóvenes de mi iglesia, sino que habían otros jóvenes en la calle que eran mis amistades. Empecé a conocer muchas cosas. Conozco a Don Omar y estoy en la disquera donde están ellos y el reggaetón y me gusta la música y empecé a viajar y ya la iglesia no era mi prioridad. ¿Existía en tu mente estas memorias nostálgicas de la iglesia o simplemente...? Sí, lo que pasa es que en esos momentos tuve experiencias muy fuertes con Dios. Cuéntame una. En la cual me repetía que yo era de Él y que yo no pertenecía ahí. Por ejemplo, yo tenía una novia y yo estoy durmiendo con ella en la casa de ella y su mamá. Deben ser las 3, 4 de la mañana, está todo oscuro en Trujillo Alto. Y siento una voz audible que me dice, tú eres mío. Tú eres mío. Entonces... Hola, soy José Pedraza. Hoy es lunes. Esto es lunes y estamos súper agradecidos de que usted nos acompañe todas las semanas a las 6 de la tarde en un episodio nuevo. Esto es una producción de Elevate Studios. Si usted quiere el diseño de redes sociales, manejo de redes, diseño web, producción de podcast, en la parte inferior de la pantalla va a recibir información de Elevate Studios y Stephanie Salcedo. Igualmente hoy este episodio sale con una colaboración de Redil Brand y puede buscarlo en las redes sociales. Esta gorra que ven por aquí es parte de la colección de Redil Brand y pueden ver todo lo que el merch y todo lo que ellos tienen para ofrecerle. Así que quiero animarte a que te suscribas al canal, a que enciendas las notificaciones y comentes para ser parte de nuestra conversación. Bien, en este episodio tengo una gran bendición y a la persona que invité para el episodio de hoy es alguien que yo conocí y hemos tenido algunas conversaciones bien interesantes. Y a esa persona que invité para que compartiera con nosotros en este episodio es Mr. Mario Viay. Mario, bienvenido. Qué bueno estar aquí contigo, Pedraza. Gracias por estar aquí, gracias por sacar de tu tiempo para estar aquí. Siempre comienzo los episodios buscando que las personas sepan cómo yo me conozco con mi invitado. Ok. Y de ahí para allá, entonces empezamos a elaborar una conversación. Y la conversación que yo quiero trabajar contigo es bien interesante. Quiero que comencemos hablando de dos cosas. ¿Quién eres tú como persona? ¿Cómo tú te describes a ti como Mario? No el productor, no la figura pública, Mario el individuo. Y quiero que me conteste y quiero que hablemos un poquito de cómo nos conocimos. Mira, pues si me voy a identificar o decir cómo soy, pues yo soy una persona súper sencilla. Yo soy el mismo siempre, gracias a Dios. Yo creo que soy una persona de gran corazón. Yo creo que es una de las virtudes que Dios ha depositado en mí. Me considero una persona de gran corazón, un tipo súper social. A mí me encanta hablar, así que no es para mí nada difícil estar aquí hoy. Claro. Me fascina hablar y soy muy amigable, fanático del baloncesto hasta la última potencia. Y nos conocimos pues por mi pastor, Dovan Pagán, de la Iglesia de Dios Emanuel en Carolina, a la cual asisto desde que tengo 15 años y pertenezco. No es solamente que asisto, sino que pertenezco a la Iglesia de Dios Emanuel. Para que sepan de mí, pues me crié en el Evangelio. Mi familia es cristiana. Mi papá fue pastor, 3 años, defensores de la fe, en Calley. Así es que de chamaquito pues salía de la escuela en Canóvana, porque vivo en Canóvana. Y desde ahí pues supe... pues el sacrificio que era servirle al Señor. Y en el sacrificio que hablo es un sacrificio pues de familia normal. O sea, que hay que sacrificar muchas cosas de lo que hacían otros niños de mi edad. A la edad que mi papá fue pastor, pues
Tal vez yo quería hacer otras cosas, irme a correr bicicleta cuando salía de la escuela, pero tenía que llevarme el bulto, montarme en el carro con el uniforme, guiar de Canóvanas a Calley para llegar a los cultos en la tarde a un lazo de 3 horas y media de Canóvanas a Calley para llegar a de Canóvanas a Calley, ir leyendo las asignaciones en el carro, después salir tarde, llegar a casa, acostarse para por la mañana levantarse. O sea, ese sacrificio que no es normal para niños en esa edad. Maybe tenía 8 o 9 años. Pues lo recuerdo y fue una etapa bonita. Me crié en la iglesia, dormí en los bancos, pegué chicle bajo la silla. Me crié en la iglesia. Luego, pues mi papá deja de ser pastor en Calley. Seguimos en la Defensora de la Fe, pero nos movemos a Río Grande. Ya estábamos mucho más cerca y éramos miembros de Iglesia Defensores de la Fe en el barrio. Ay, Dios mío, Señor. En Río Grande, en Bartolo. Ajá. En Bartolo, en Río Grande. Y ahí fue como que mi juventud, preadolescencia. Ahí en la iglesia. Luego paso a la Iglesia de Dios Emanuel en Carolina, porque obviamente yo vivo en Canóvanas, en Loíza Valley, con mis padres, vivía ahí en ese momento, y la iglesia era mucho más cerca, y ya a mi papá no estaba yendo tanto a la iglesia de Río Grande. Mi mamá se había tirado para alcaldesa de Canóvanas, so ella visitaba las iglesias cercanas también, en busca de votos también, ¿sabes? Para que la conocieran. Claro. Y tú sabes que se visitan diferentes tipos de iglesias. Y un día fuimos a esa iglesia y ya yo había estado en un campamento cristiano que era un campamento de niños en El Verde, que era de Aurea Martínez. Y ahí yo había compartido ya con David, Doan, los hermanos, que en ese momento éramos niños, y hoy en día pues se convirtió en mi pastor. O sea, claro. Y habíamos compartido, cuando los veo en esa iglesia que mi mamá fue a visitar, pues yo digo, me gusta esta iglesia, tengo amigos aquí, y ahí en mi adolescencia pues pertenecía a la Iglesia de Dios Emanuel y fui hasta líder de jóvenes de la iglesia, presidente de los jóvenes por un año, y luego ahí es que me entro a la música y me aparto, como que la iglesia ya no era mi prioridad en ese momento. Pero más nos conocimos pues por mi pastor. Claro. En la iglesia, y me pareció increíble cuando te vi predicar. Primero nos conocimos no predicando, sino nos conocimos cenando, comiendo. Conversando. Y hablamos y conversamos. Hablamos de mis podcasts, de tus podcasts. Doan me dice, quiero que conozcas a Pedraza. Él tiene muchas cosas, tiene un montón de gente buena en esa iglesia. Él estaba como que... Doan, cuando conoce a una persona y conecta con esa persona, es bien dado. Sí. Y me hablaba de ti, no te conocía. Y cuando te conocí, pues hicimos también un clic y me parece genial y estamos aquí. Yo sé que si nosotros vamos a entrar en todos los detalles de la historia de tu vida, podemos hacer una serie de podcasts, porque creo que en todas las direcciones el testimonio de tu vida es bien amplio. Has tenido muchos éxitos, muchos alcances, muchas batallas, has vivido muchas situaciones dolorosas, complicadas, etcétera. Pero quiero que hablemos un poco acerca de tu proceso de relacionamiento con la iglesia. Yo soy hijo de un pastor y definitivamente el relacionamiento que tiene el hijo de un pastor con la iglesia es totalmente diferente al hermanito que viene el domingo y se va. Precisamente porque la iglesia se ve diferente detrás de las cortinas. No necesariamente es que es otra iglesia, sino que obviamente el peso, el trabajo, lo complejo de trabajar con gente, etcétera, es diferente. En ese proceso de tu crianza en la iglesia, como hijo de un pastor, y viendo ahora la diversidad que hay dentro de la iglesia, ¿tú consideras que tu crianza fue una crianza dentro de la iglesia más recalcitrante, rajatabla? ¿No era tanto? ¿Cómo era rajatabla? O sea, era rajatabla. Yo creo que mis padres nunca dejaron... ¿Cómo te explico? Fue rajatabla por lo que yo veía en mi iglesia. Habían unas leyes. En ese momento estoy hablándote como un niño, como un adolescente, pensando yo en la denominación de los defensores de la fe en ese momento.
era fuerte. Había unas cosas que yo pensé que si las hacía estaba mal de joven, pero mis papás nunca me llevaron a como que me impusieron la religión como un miedo. Yo creo que hay personas que cuando he hablado ahora de adulto y hablo con gente, mucha gente estuvo en la iglesia y ya no está por miedo a. Uh-huh. Y eso, pues yo, gracias a Dios, no lo viví de parte de mis padres. Mis padres no me enseñaron a un Dios que da miedo o que te vas a perder porque si haces algo malo, Dios te va a castigar. Me enseñaron un Dios de amor, un Dios, uh-huh, ¿sabes? Un Dios bueno. Pero hay gente que tiene un mal concepto después de adulto. Yo pensando con personas que hablo en los lugares que frecuento, que son lugares, por ponerle un nombre secular, cuando hablamos de Dios, ven a Dios o han conocido a un Dios como que va a castigar si hacen las cosas mal y por eso prefieren no estar en la iglesia. Claro. Y es como que por no fallarle a Dios no están en la iglesia. Y como que algo bien raro. Y gracias a Dios en eso no, con mis padres no tuve eso. Mis padres me enseñaron a ser yo, me enseñaron una crianza buena, me enseñaron a ser una gran persona. Mi papá es un héroe para mí. Mi papá fue adicto. Mi papá nunca tuvo un secreto de su vida pasada, sino que me las contó, me hizo parte de eso. Después él ayudaba a personas adictas a salir del vicio y a conocer y a salir del vicio por medio de Dios, claro, que fue lo que lo ayudó a él a salir del vicio de la heroína y el crack y todo eso. La crianza de mis papás no fue de un Dios, mira, si haces esto, te vas a perder. Uh-huh. Como antes las prédicas eran. O sea, yo veía un Gigi Ávila, claro, veía, y yo decía, anda. Ñeñito. En esa época, porque tengo 46 años, veía a esos predicadores y uno, ¿sabes? Pero mi percepción de la iglesia es una muy, muy diferente a la que viví cuando joven. Posiblemente cuando joven yo podía tener una percepción porque era joven, pero fui creciendo y cuando mis papás me explicaban cosas y mi mamá pues es psicóloga, ¿sabe? Tiene 3 doctorados, dentro de todo eso pues ella me hablaba tenía un balance de realidad humana versus cristianismo, por decirlo de una manera. Uh-huh. No sufrí esa como que esa confusión y esa tensión de que estar en la iglesia hay que ser un santo. Y no, yo no lo viví. Yo personalmente no lo viví. Pero sí muchas veces cuando me aparté, no volví a los caminos del Señor más temprano por eso mismo. ¿Cómo pasa este proceso de desconexión? Y quiero hacerte esta pregunta porque hay historias en las que el proceso de desconexión de la iglesia y este proceso de apartarse del Señor, etcétera, viene como el resultado de simplemente de la distracción. Sí. Me enfoqué en tal cosa, me distraje, me desconecté, me invertí, digamos, hipotéticamente, ¿verdad? Porque no voy a contar tu historia, quiero que la cuentes tú. Hipotéticamente me invertí en la música y pues ya no tenía tiempo para ir a la iglesia, todo era la música. Pero hay otras personas que la razón por la que se desconectan de la iglesia es diferente. Es porque tuvieron un tropiezo en la iglesia, ocurrió algo una mala allí, experiencia en la una iglesia. mala experiencia, una experiencia traumática, una experiencia vergonzosa, etcétera. Y entonces se desconectan de la iglesia porque consideran que no quieren ser parte de ese ambiente. Cuando hablamos de tu historia, ¿cómo se da esa desconexión? Mi historia, para resumirla y no hacerla larga, yo creo que mi desconexión de la iglesia viene del divorcio de mis papás. Okay. Mis papás se divorcian cuando yo nunca vi una pelea. Cuando yo nunca vi un maltrato o no me daba cuenta. O sea, pero el trabajo en ese momento de mi papá trabajaba y mi mamá también. Y yo creo que la distancia el enfoque del trabajo de ambos hizo que se deteriorara su relación, pero nunca expusieron a sus hijos a un sufrimiento de que esto es una guerra, esto es un infierno en mi casa. Por 2 años yo vi a mis papás no durmiendo juntos y yo pensaba que es que a mi mamá le dolía la espalda en verdad y la cama de mi hermana y dormir con mi hermana era más
fácil porque lo que me decían mis papás yo lo creía. Claro. ¿Me entiendes? O sea, sí, y nunca veía una pelea, se cocinaban, se entregaban la comida, veían películas con nosotros, salíamos en familia, nos quedábamos en sitio, traíamos a nuestras amistades. O sea, yo vivía ¿sabes? Yo soy muy familiar. O sea, mis papás para mí la relación de mis papás y mi mamá era una relación que yo quería tener en un futuro. Uh-huh. Si yo quería ver una relación, yo quería ser como mi papá y mi mamá. A los 18 años, cuando yo tengo 18 años, yo soy el mayor de mis hermanos. 18 yo, 17 mi hermana y mi hermano 7 años menor, 11 en ese momento. Yo lo ve cuando ellos se divorcian, para mí fue un choque. Porque yo dije, pero ¿cómo es posible que se van a divorciar? Tal vez mi hermana, que dormía con mi mamá y eran las dos mujeres de la casa, tal vez mi mamá y mi hermana tenían una conexión y mi hermana a temprana edad aprendió más de que había un problema en la relación que yo lo veía. Mi papá me llevaba a mis prácticas de baloncesto, mi mamá estaba ahí apoyando, ambos iban a mis juegos. Nunca vi algo en que no estuviesen. Cuando mis papás se divorcian y yo empiezo a ver la primera discusión, ya mi papá no está en mi casa, mi papá ya no está yendo a la iglesia. Ya eso es mi papá rompe extraño. a beber, que nunca había bebido. Para mí eso es totalmente extraño. Sí, confuso total. Completamente. Yo creo que esa es mi distracción para alejarme de Dios, pero no es porque no me estoy dando cuenta. Yo estoy en la universidad, yo entré a la universidad a los 16 años, a la UPR de Río Piedras. O sea, yo era un estofón, como decían. Adelanté mi high school, estoy en la universidad ya mi segundo año. Quería estudiar psicología como mi mamá, pero me encantaban los deportes, así es que como no me cogían por psicología en la UPI, entré por educación y como mi mamá era maestra también, pues por ahí me cambié a la psicología de segundo año, pasé unos exámenes, whatever. Pero ya yo veía que mis papás salían, vamos a salir, y como ya éramos grandes, quédense y velen al nene. Dejaban a mí a los 18, mi hermana a 17 con mi hermanito de 11 y nos quedamos en la casa. Y en realidad ellos no iban a salir solos, ellos iban a discutir. Uh-huh. Fuera de eso. Ya yo veía a mi mamá que llegaba un poco tensa y volvían y se acostaban. Ya yo decía, ya yo sabía que algo estaba pasando cuando nos explican del divorcio. Yo no lo puedo creer. Ya mi papá había perdido un poco el control en el sentido de que él no quería perder a su familia y no vivía en casa y quería llegar y quería... Entonces mi mamá, no tienes que venir. Ya era como para mí un poco difícil. Yo temía de que mis papás entraran en una pelea, una discusión. Yo me iba por la mañana a la escuela, a la universidad, y en realidad no iba a coger yo cogí una guagua pública de Canóvanas a Río Piedras. Me iba a las 5 y pico de la mañana porque mi clase era a las 7. Y a las 6:50 y pico volvía. Chacho, no llegó el profesor. Había una de esto y volví. Embuste, yo nunca llegaba. Me quedaba en la cancha para evitar si mi papá llegaba, si mi mamá esto, porque ya yo sabía que discutían mientras no estábamos. Mis hermanos iban a la escuela. Yo creo que aquí es que van a discutir. Ahí después entiendo, terminan divorciándose y yo conozco a una persona que cuando salgo de la high, 17 años, había un amigo mío que trabajaba ya en la música y es que me introduce como que a hacer merchandising de los artistas en ese momento, pegar póster, ir a las tiendas, verificar el inventario, hacer un reporte a las disqueras. Empezó a trabajar en unas disqueras. Ya para mí era súper porque ya yo estaba trabajando y ya mi papá no vivía en casa. Yo no quería estar mucho en mi casa porque no tenía mi núcleo familiar. La música y el ambiente de las disqueras fue como mi rescate. Como que... Y para colmo, estaba ya haciendo $2,000 mensuales en ese momento. Yo decía, tengo plata, estoy trabajando, me siento un adulto y eso me está haciendo olvidar que mis padres están divorciados. Yo creo que ese fue, ahora de adulto, en ese momento, sin darme cuenta, ya la iglesia no era mi prioridad. Ir a la iglesia no era mi prioridad. Cuando tú haces ejercicio y no vas al gym o no entrenas y empiezas a comer, pues vas a subir de peso, te descuidas, no te das cuenta hasta que te ves una foto y dices, diache, qué gordo estoy. Pues así yo creo que fue, yo dejé de ir a la iglesia, dejé de buscarle a Dios, ya no leía la Biblia, ya no estaba cantando coritos, ya no estaba compartiendo con los jóvenes de mi iglesia, sino que habían otros jóvenes en la calle que eran mis amistades y empecé a compartir. Sí iba a la iglesia
porque todavía en mí estaba ese temor de Dios de ir. Pero me convertí en un dominguero de tal vez un domingo al mes. Claro, O claro. sea, ya no era de todos los domingos en el mes. Ujú. Y creo que ahí empecé a conocer muchas cosas. Conozco a Don Omar. Ya Don Omar es parte de la disquera. Héctor, que hoy es Héctor Delgado, pero en ese momento Héctor el Fader, que era mi amigo desde los 5 años también. Y estoy en la disquera donde están ellos. Y el reggaetón, y me gusta la música. Y empecé a viajar y ya la iglesia no era mi prioridad. Ujú. Cuando tú comienzas a incursionar en el mundo de la música, que obviamente sabemos que la industria de la música es una industria bien compleja. Compleja porque el manejo de la industria es bien complicado. Es un ambiente de mucha influencia, es un ambiente donde hay muchos excesos, es un ambiente donde hay mucho dinero, etcétera. ¿Cómo Mario el hijo del pastor, Mario el muchachito de la iglesia, cómo Mario empieza a acomodarse ahí? Porque fue difícil para ti al principio integrarte, porque obviamente has estado toda la vida con una cultura de iglesia, una cultura familiar. So, entras a este mundo de la industrialización de la música y todo es diferente aquí a lo que tú estás acostumbrado. ¿Eso se te hizo difícil o simplemente por tus amistades y las influencias y los amigos tú caíste súper fácil en el ambiente? ¿O cómo? Te voy a decir esto, que pregunta más dura. Yo creo que la iglesia me lo hizo fácil. Ok. Yo creo que criarte en la iglesia me lo hizo demasiado de muy fácil en el mundo secular. Uh-huh. Porque nosotros desde pequeños en la iglesia aprendemos a pararnos frente a gente, a coger un micrófono, a hablar, a cantar, a decir un salmo, a cantar un corito, a orar en público. Y uno de los miedos más grandes que tiene la humanidad es hablar en público. Yo no tenía miedo de eso porque la iglesia me enseñó a desenvolverme y desarrollarme y perder miedos culturales, sociales o lo que fuera para llegar a las personas. Cuando llegas a un mundo secular donde la mayoría de la gente no está acostumbrada a lo que nosotros hacemos en la iglesia, yo me comí el mundo secular. Tú estás como un pez dentro del agua. Muy fácil. Para mí era demasiado de fácil. Yo llegaba, primero, mi primer trabajo secular, que no es secular, sino que en el mundo de la música, fue pegar póster y tenías que hablar con los gerentes de las tiendas y pedir un espacio y ganarte un espacio porque hay tantas disqueras y tantos artistas que tú tienes que ganarte un espacio en los displays de las tiendas arriba. Así es que yo llegaba y me presentaba y hablaba con el gerente, lo llevaba a almorzar. Mira, yo estoy perteneciendo a esta disquera, tengo estos cantantes, estos artistas, esta es la prioridad de eso. Hablaba con ellos. Para mí era muy sencillo llegar, caer bien. Yo soy una persona que no tengo vicio, que no fumo, no bebo, no llego de una manera mal vestida, sé cómo, tengo modales, sé cómo hacer el approach a una persona. Para mí, yo decía, esto es así de fácil. Pero estaba utilizando las herramientas que la iglesia y Dios me dieron, usándolas en un mundo secular. Uh-huh. No me estoy dando cuenta, pero es así. Claro. O sea, era muy fácil para mí. Entonces llego, por ejemplo, después de eso lo pasé. Luego me ponen a ser promotor de radio, donde tú tienes que llegar y esperar a veces por el programador en ese entonces, que era el que ponía la música, para tú convencerlo de que toque la música tuya, de tu artista. Así que yo llegaba por las mañanas a donde Gantel y Funky con desayunos. A veces tenía que esperar 2-3 horas en lo que te atendían, porque en ese momento, cuando ellos tenían el Bayou, en ese momento, hace tiempo en Salsoul, eran el programa primordial donde tú llevabas artistas y se pegaban. Así es que la gente de mi disquera, que ya eran promotores con experiencia, ellos los veían como que este chamaco, quieren tocarme, pero llegaba un chamaco nuevo, yo llegaba allí por la mañana, a las 7:00 de la mañana, con café, sin que me dijeran, ¿quién tú eres? Yo soy Mario, yo soy el nuevo promotor de esto, mucho gusto, buen día, ¿cómo están? Les traje un café, y si tienen alguna oportunidad de que me dejen presentarle el proyecto que traigo, perfecto, y si no puede ahora, yo vengo mañana y les traigo café de nuevo. Entonces, Claro. Era, ¿sabes? 2 o 3 chistes. Era muy fácil. Sí, O sea, claro, porque de hecho la iglesia es muy relacional y la iglesia incentiva mucho, como la iglesia gira en torno a la idea de comunidad.
La iglesia incentiva mucho a la gente a desarrollar relaciones interpersonales. So, si te podías manejar como un líder de jóvenes en una iglesia y podías comunicarte con las personas, quizás se te hizo súper cómodo porque tenía todo que ver con ese proceso de relacionarte con las personas, conversar con las personas, etcétera. Mi pregunta es, Mario comienza a trabajar, comienza a desarrollarse, y ¿cómo pasas de aquí a la tarima? Pues un día, yo trabajaba en las disqueras de merchandising. Llega el 2001, que es el atentado a las Torres Gemelas, y obviamente hubo un pánico de economía, hubo un pánico de que la bolsa, de que se iba a caer la economía mundialmente. Las disqueras y las empresas se empiezan a cortar personal. Y en Estados Unidos, como estas empresas que yo trabajaba, en este caso yo trabajaba en Sony y en Universal Music, estas empresas multinacionales tienen un modo operandus de cortar personal. Ellos van de seniority, el seniority lo protegen. Empiezan a cortar gente que sea más joven. Si tú eres joven, no tienes hijos, no tienes familia y tienes 20 y pico de años empezando, dicen, va a poder conseguir otro trabajo, gracias por todo, cuídate y vete. O sea, ellos no van a cortar a una persona que tiene 2 hijos, que ese empleo mantiene su familia, su hogar, su casa. Yo todavía vivía con mis padres y me ganaba casi $3,000 al mes en ese momento. Dice, Mario Rivera, ese es que merchandiser nuestro en Puerto Rico. Ok, despídelo. Él puede conseguir otro trabajo, tiene 21 años, 22 años y tiene 21 años y puede conseguir otro trabajo normal. Dile que gracias por todo, le vamos a cubrirle esto, le vamos a dar la liquidación y que recoja y se vaya. Y gracias. Así yo recibí y yo digo, pero yo vivo en casa de mi papá, yo tengo tal vez $42,000 en mi cuenta en ese momento, que era lo que tenía. Yo sentía que yo era millonario. Viviendo en mi casa. Para ese momento, estoy hablando de 2001. Y luego, cuando yo había hecho tantas relaciones con tiendas, con gerentes, que una compañía que se llama VI Music, por eso me llama Mario VI, me dice Mario VI, porque VI Music era una disquera pequeña local que estaba empezando a desarrollar talentos del reggaetón o de la música urbana en ese momento, y tenían firmados a Héctor y Tito. Y en ese momento a Magnati Valentino y Glory y tal vez y Alex Gárgola, que hacía discos varios artistas, que era lo que se vendía más en esa época. Así que esa disquera pequeña vio cuando yo trabajaba, porque el dueño de esa disquera era el dueño de Pentagram y Music Zone, que era distribuidora Ponte. Se llamaba Juan Vidal. Vidal es Vidal Investment Music, por eso se llama VI Music. La gente pensaba que yo era el dueño, porque a mí en la calle me conocían como Mario, el de VI, que fue Coyote el que me puso el nombre, y por eso me quedé Mario VI. El jefe dueño, que es como mi papá Juan Vidal, que si me está viendo le mando un beso, porque hace muchos años que no lo veo y él vive en Estados Unidos. Él no daba la cara, yo era la cara con Sofía de la Cruz, que era la jefa en ese entonces. Yo era la cara en la calle porque necesitaba una persona joven que se amaneciera, que pudiera ir a discotecas, que acompañara a los artistas a sus presentaciones, que velara como esos artistas también iban a desempeñarse, que desarrollara estrategias de mercadeo, porque ya yo conocía la radio de reggaetón o la radio urbana en ese momento. Era bien amigo de Coyote, que era el jefe en Mix 107.7 en ese momento, que era donde tocaban la música, era la única emisora que tocaba la música. Ellos me contratan, pero yo no quería ir porque yo decía que me estaban ofreciendo $1,500 al mes cuando yo venía de cobrar $3,000. Y decía, ¿qué voy yo ahí si yo vengo de cobrar $3,000? Me votaron, pero yo no voy a bajar a $1,500 ahora, papá. Y un día hablando con mi mamá me dice, ¿tú estás trabajando? No, pero tengo dinero en la cuenta. Sí, pero ese dinero se acaba si lo gastas. Te están ofreciendo algo, que están buscando una persona joven, solamente ve a la entrevista. Así que cuando voy a la entrevista, que veo que es el dueño de Pentagram Music Zone, que eran los que me daban el permiso para pegar mis pósteres y todo eso, cuando lo veo, él me dice, yo lo que quiero es a ti, porque te he visto cuando vas a mis tiendas, cuando pides los permisos, cómo has trabajado, y veo que eres
alguien diferente a lo que esta industria tiene. Eres limpio. So, te digo que la iglesia y lo que yo reflejaba siempre me ayudaba para conseguir trabajo en lo secular. So, él me está diciendo que por como él me vio, que yo era diferente, él me quería a mí. Que no era que yo iba a una entrevista a competir con otras personas, sino que el trabajo era mío si yo decía ahí que sí. Entonces me dice, pero hay unas reglas. Tienes que entrar a las 8 de la mañana. No. Entonces yo decía, no. Porque en ese momento yo hacía un record pool. En Estados Unidos existía record pool, que en Puerto Rico no existía. ¿Qué es record pool? Yo buscaba discos que salieran. Las disqueras me daban los discos antes de tiempo. Y yo suplía a los DJs en las discotecas. Así es que yo cogía un informe y así se pegaban las canciones antes cuando la gente pensaba, esto es lo nuevo de Will Smith en Miami, Welcome to Miami. Entonces yo tenía cuando Sony me saca, yo le digo a Sony, está bien, tú me pagas $3,000, dame 500 mensuales y yo soy tu record pooler. So yo me vas a dar las cajas de CD de promoción y yo las voy a repartir a los discos y a los DJ y te voy a enseñar. ¡Oh, eso me parece genial! Te doy 500 y yo fui a Sony, a Universal, a WEA, a EMI. Entonces, pues ya tenía los $3,000 con 5 compañías o 6, tenía los $3,000 que me estaba ganando y solamente lo que tenía era que amanecerme en las noches, ir a las discotecas y entregárselo a los DJs. Pero ¿qué pasa? Yo iba a las discotecas, yo no bebo. So, la mayoría de la gente que iba a entregar discos de promoción de otras disqueras terminaban borrachos, no llegaban problemas. Tenían problemas o iban al vacilón por entrar gratis a la discoteca. A mí no me interesaba entrar gratis. So, yo iba. Los bouncers eran mis amigos, los dueños de la discoteca eran mis amigos, los DJs eran locos con que yo le llevara la música porque tenía 5 disqueras que le suplían toda la música latina y americana nueva. Y yo no bebo, nunca tenía un problema. Nunca le consumí en la barra, no había pérdida para los negocios. Así que decía, no, Mario es el que trae la música aquí. So me quedé como con un monopolio en ese momento de los discos y yo no quería trabajar. Y mi mamá me dice, sí, pero te estás ganando eso por las noches y tienes este trabajo por el día. Mira, a ver qué puedes hacer. Y yo le dije, bueno, a Juan Vidal, yo entro aquí después de las 1 de la tarde porque yo me estoy amaneciendo por las noches en las discotecas y tú quieres que yo bregue con los raperos y los raperos también están en discotecas. So yo prefiero trabajar de noche y entrar más tarde. Y era con camisas por dentro. Y yo no me quiero poner mi camisa por dentro. Yo le decía. Y Sofía de la Cruz en ese momento decía, no, aquí son reglas. Y cuando había un disco que se llamaba 9 Plagas, que estaba pirateado, empezó la piratería en ese momento. Y yo hice, con la promoción que hice y mis conexiones con Coyote, yo hice que el disco vendiera 40 y pico mil copias, se quedaran even, no perdieran. Ese fue mi momento en que me consolidé con mi jefe y que la gente vio, este chamaquito tiene muchas ideas. Y mi conexión con Coyote era tanta, porque donde tú ves a Coyote ahí, Coyote es una persona que tampoco es vicioso, su esposa es cristiana. So, dentro de todo, en mi ambiente secular, siempre había algo que el haber estado en la iglesia y el criarme como me crié, me ayudaba, como estabas explicando. So, así entré a la disquera. Cuando llego a la tarima, que es tu pregunta, llego porque ya yo tenía a Don Omar en VI Music y un día Don Omar, yo lo que hacía era por las noches trabajando y cobrábamos $200-250 por show en ese momento que Don Omar estaba empezando y yo era el que iba y cobraba y me aseguraba de que el artista llegara a la tarima y cantara. Un día teníamos 5 shows en un día, él se quedó ronco y yo cogí el micrófono y dije, tranquilo, que tú estás pegado. Lo que hay que cantar es Dale Don Dale y esto, la gente la va a cantar, tú trata. Él decía, yo no puedo hablar ya más. Y yo voy a esconderme en la parte de atrás, voy a pedir otro micrófono y yo voy a correr contigo y te voy a hacer los push. La gente va a cantarte, la gente no se va a dar ni cuenta. Y lo hice. Y desde ese día me dijo, no, tú eres mi corista. A los 3, 4, 5 meses sale el disco, empezamos a viajar el mundo y me fui a viajar con él. Entonces, como era parte de la disquera, le digo a Juan Vidal en ese momento, te conviene que una persona de la disquera esté con el artista, porque nos lo van a robar por allá, ya esto está creciendo demasiado. Alguien le ofrece más dinero allá, yo sé que tú lo tienes bien filmado, pero le van a seguir metiendo cosas en la cabeza. So, yo, como parte de la disquera, no voy a hacer ya más el trabajo de director de promoción y te voy a traer un amigo mío, ese amigo mío que traje, Eric Duars, que hoy Eric Duars fue manejador de Raúl, etcétera. So, en ese momento le digo, te voy a traer este chamaco y este chamaco va a trabajar por mí. Tú le vas a pagar lo que me pagabas a mí. Y ya yo estoy cobrando tanto con Omar que tú me vas a dar una iguala de la disquera y me vas a dar 1%. Y ahí
Pues así empecé, pero me fui con Don Omar a viajar y en ese rato fue que se convirtieron en 9 años. 9 años que estuve viajando, 9 años que se me olvidó la iglesia, 9 años que estoy haciendo plata, demasiado para mi edad. Me mudo solo. Ya pues tenía otra vida y estaba viendo otras cosas. En algún momento dentro de ese proceso, existía en tu mente estas memorias nostálgicas de la iglesia o simplemente Sí, no? lo que pasa es que en esos momentos tuve experiencias muy fuertes con Dios. Ujú. En la Cuéntame una. en la cual me repetía que yo era de Él y que yo no pertenecía ahí. Por ejemplo, yo tenía una novia y yo estoy durmiendo con ella en la casa de ella y su mamá. Estoy durmiendo en el cuarto de ella, así con ella. Deben ser las 3, 4 de la mañana, está todo oscuro en Trujillo Alto. Y siento una voz audible que me dice, tú eres mío. Tú eres mío. Y bien duro. Tú eres mío. Entonces, cuando abro los ojos, el cuarto está iluminado y yo no veo nada. Yo no veo nada. Es una luz bien potente que no podía ni abrir los ojos. Los abría y era como si te pegaran esa luz de frente, por decirte algo así, y no puedes mirarlo porque lo que es un reflejo que como que te queda ciego. Ujú. Y de momento hace ¡shh! Todo está oscuro de nuevo y yo la levanto. Le digo, Carmen. Le dije el nombre, pero ella sabe. ¿Tú viste eso? ¿Tú lo viste? ¿Qué pasa, Mario? ¿Lo viste? ¿Lo viste lo que me dijo? ¿Viste lo que me dijo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Si yo casi ni te veo. Está oscuro. No, que él me dijo que yo soy de él. Y ahí entendí que fue conmigo nada más. Rompo a llorar solo, como las lágrimas me empiezan a salir y me quedo dormido. Al otro día, me voy. Me fui a trabajar. Tenía maybe un evento, me fui. Y otra de las experiencias que tuve cuando chamaquito, pues, fue que mi papá estaba predicando un día y mi papá cuenta una experiencia en su prédica. Son cosas que, esos son los recuerdos que llegaban a mi mente. Esa fue una experiencia personal ya de adolescente, de grande. Tendría 21 o 22 años. Pero siempre me acordaba de cosas de pequeño. Claro. Por ejemplo, mi papá predicando un día, me entero de una experiencia que él tuvo con Dios personal, donde yo estaba involucrado y no sabía. Ujú. Y es que Dios le había mostrado a mí en ese momento en un féretro muerto. Y mi papá, de camino, ese es él contando en la él predicando. Yo soy chamaquito y estoy oyendo que él empieza a pelear con Dios. Y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué me lo vas a quitar? Esa es mi vida. Ese es mi primogénito, esa es mi vida. ¿Cómo me lo vas a quitar? Y que le está diciendo que Dios le dice, mientras guía y llora y él me ve en la caja de féretro, Dios le dice, pero si es que tú tienes 2 más. O sea, tú tienes 3, yo di el mío solo, el único que tenía, y te estás quejando por eso que te quiero quitar. O que te voy a quitar, o que te digo que te voy a quitar. No sé las palabras exactas en este momento porque yo era más chamaquito, pero eso no se me olvida nunca. Que mi papá empieza a llorar y le dice, no te preocupes que él no le va a pasar nada porque él es mío. Ese momento, pues, luego después que tengo eso con esas mismas palabras y una promesa que le hizo a mi mamá orando en una iglesia en Río Grande, eso fue Calle y predicando, ya mi papá no es pastor y esta segunda experiencia de él es mío, es que mi mamá orando en Río Grande, el pastor, un pastor invitado o algo así, recuerdo que le dijo, tus hijos son míos, yo los tengo bajo, ¿sabes? En esa predicación también. He tenido eso, que era lo que yo recordaba en momentos. Y cuando venían momentos así, yo le doy gracias a Dios que yo me crié en la iglesia y que tengo mucho temor de Él, porque no se me hacía difícil tomar decisiones y decir no en momentos que gente quería que dijera sí, y que eso sí me podían llevar a la perdición. Uh-huh. Por ejemplo, droga. Estaba en un mundo en que la droga era
demasiado de fácil. O sea, yo mi primer viaje para no decir el país, fui a un viaje. No quiero decirlo para que no se malinterprete, que después digan que ese país es así. No, porque no. Sí. Fui a un viaje. Y en ese viaje yo llegué a mi cuarto, quienes en un momento dado llevaban a las personas o eran gente que tenía que ver con un mundo fuerte. Y en mi cuarto cuando llegué había marihuana, perico, así en la mesita de noche. Con un souvenir de bienvenida. Nota, bienvenido, en confianza, y si necesitas más, no dudes en pedirlo. O sea, allí se quedó todo eso ese mismo día. O sea, se quedó allí hasta que me fui. Nunca lo usé. Tampoco dije, no me traigan esto, que falta de respeto. Nunca hice eso porque no lo vas a hacer. ¿Sabes? Claro. Pero yo decía, eso se puede perder ahí. Tú sabes, lo que hice fue guardarlo en la gaveta. Lo puse en la gaveta. Estuve la semana que estuve en ese lugar. No lo utilicé porque me acordaba de que mi papá me decía, yo fui adicto. Y eso, aquí no. Y yo no voy a entrar a la droga. Para mí no fue muy difícil decir que no. Pero le agradezco a Dios porque lo más difícil que se me hacía decir que no, pues eran las mujeres. Ese era en ese momento dado, era mi punto. Yo fui, o sea, mi mamá y mi papá siempre me habían hablado, yo empecé a experimentar con la vida sexual muy tarde. Tarde para lo que otros amigos míos experimentaban. Uh-huh. O sea, ya a los 15 años en mi escuela ya estaban hablando de eso. Yo vine a conocer eso después de mis 18, 19 años. Que en ese momento yo lo identificaba tarde, pero era también que venía con unas creencias en las cuales tienes que estar casado. O claro. Esto es un pecado. Sí, unos parámetros morales que establece la iglesia. Que esa era. Creo que mi única debilidad dentro de ese ambiente fue esa. Y como era tan fácil también, pues le doy gracias a Dios por decir que no en muchas ocasiones, porque sé de lo que Dios me salvó. Uh-huh. Y creo que lo más difícil así son esos momentos, que era inestable a la hora de tener una relación estable. Claro. Sí tuve una relación estable por mucho tiempo, pero le fui muy infiel. Luego después tuve una relación en la cual fue un libertinaje demasiado, que yo pensaba que en ese momento que estaba enamorado. Ahora entiendo que era cero amor, sino que era un libertinaje tan grande que me sentía cómodo y estuve por 5 años en esa relación. Uh-huh. Y ahí ese fue mi punto más crítico, en el que más sufrí, no por la relación, sino porque no llegaban las cosas que yo quería. Claro. Entonces, una vez tengo un encuentro con Dios nuevamente personal, en que Dios me pone un pensamiento en mi mente cuando le estoy pidiendo un hijo y me dice, y de esta manera tú quieres un hijo, que yo te dé esto. Si como tú vives, tú crees que tú puedes crear un hijo como tú estás viviendo. Esos eran los pensamientos que llegaban a mi mente, que no dudo que era Dios mismo poniéndolos en mi mente y como entablando una conversación conmigo, porque yo, para pedirle a Dios, oraba. Claro. Pero era la única manera en la cual yo me conectaba con Dios, era para pedirle, cuando tenía una vida totalmente pecaminosa. ¿Cómo ocurre este proceso de conexión, de reconciliación con Dios? Y eso quiero que lo podamos construir para establecer un puente que nos llegue a este punto de Mario, con una carrera ya establecida, con una profesión desarrollada, pero ahora con un encuentro con Dios. No conozco el detalle, pero puedo suponer, por cómo era la iglesia hace algunos años, que la conversación, el discurso recurrente es, si tú te convertiste, tú tienes que dejar esto. ¿Cómo ocurre? O sea, sí tenía en la mente de que si yo tenía que... Por eso te digo que hay veces que el no fallarle a Dios nos aleja de Él. El tener ese temor de Dios de no le voy a fallar, pues prefiero seguir haciendo esto que hago. Pero en realidad, mi regreso
a la iglesia no había ningún miedo en perder lo que económicamente me dejaba dinero. Claro. Nunca tuve ese miedo. Como muchas personas que conozco que al estar en una etapa económica sumamente buena, Y que están conscientes de que Dios los está llamando, pero saben que eso representa una pérdida. una pérdida. Ujú. Yo no tenía ese miedo de esa pérdida porque yo sabía que en el momento en que si tomo esa decisión, Dios va a suplirme. Tal vez no a la magnitud en la que estoy, pero no me va a faltar nada. Yo estaba muy claro de eso. Ujú. Aunque dentro de todo, tú no quieres perder las comodidades en las que vives. O sea, yo tenía una Homer, 2 Mercedes, un penthouse. Vivía... Mira esto, con el dinero que yo hacía, yo vivía con 5 tipos. Que hoy en día, uno de ellos es Anonymous, que canta. Uno de ellos se llama Lobo, es road manager de Nio García. Otro de ellos es Cristian, que obviamente estuvo preso y ahora pues, está haciendo su vida. Isma, que también estuvo preso y hoy en día tiene su compañía de hacer puertas, su bebé renovado, fuera de ese camino. Y esos amigos míos, en algún momento dado yo les salvé la vida. Había uno que estaba en plena guerra de Monteatillo y Belwin. Yo lo saqué del caserío y me lo llevé a vivir conmigo. Y hablé con el tipo que lo quería matar y le dije, él está conmigo viviendo. Ya él no está en esa de esto. So, no le hagas nada, por favor, porque está conmigo. Ah, pues que no regrese aquí, él no va a volver. No volvió. Anónimo estaba en La Perla viviendo, endecando debajo de un apartamentito. En ese momento él no tenía ni imaginaba que iba a cantar, ni imaginaba que nada. Y jugando baloncesto, yo le dije, ¿dónde tú vas a quedarte? Bueno, yo me estoy quedando en un cuartito en La Perla, pero... Y yo, ¿qué tú haces allí? Con un futuro de baloncesto que tú tienes. Chamaco becado en una universidad. ¿Y tú estás qué? ¿Trabajando con qué? No. Ahora mismo nos montamos después de esa guerrilla nocturna. Lo monté en mi Homer, llegué a La Perla, la parqué afuera porque no cabía por el lado de esto. Bajé con él, me llevé la ropa, la monté en mi carro y vivió conmigo. Y los otros muchachos también vivieron conmigo en un momento dado y disfrutaron más mi dinero, mi fama. La fama en ese momento porque no era tanta como ahora, las famas que tiene de verdad la gente, pero no estaba... Claro. Y disfrutaron más las cosas mías, mis carros, porque yo siempre estaba viajando, ellos se quedaban con mis carros, vivían en mi casa. Y no me arrepiento de haberlo hecho, porque hoy en día son tipos que le sacaron provecho a las oportunidades y salieron de sitios donde no debían estar, posiblemente estuviesen haciendo otras cosas. Pero sí, de que esa gente se disfrutó más mi dinero que mi familia, que mis hermanos. Cuando mi hermano lo que hacía era estudiar, y hoy en día es fiscal. Ellos no disfrutaron lo que monetariamente ni les interesaba, porque la familia de uno... Sí, con la no familia les es importa. diferente, sí, claro. Es bien diferente. Y lo único que me arrepiento es de no haber compartido más tiempo con mi hermano que fue el que tuve con mis amigos. Eso es lo único. Y mi hermano menor, que lo amo, que él sabe que lo amo, nunca pude tener ese vínculo que tenía porque la pasaba más con amigos que con mi familia. Y en realidad a mí lo que me llevó a convertirme fue que yo sentía que mi vida era una mierda. Literal. Yo sentía que estaba vacío, que podía tener cosas, pero no tenía una felicidad absoluta. Y yo sentía que mi felicidad absoluta venía teniendo una familia, porque siempre quise tener lo que mis padres tuvieron y me enseñaron. Esa era tu memoria. Esa era mi memoria. Así es que, tanto así, que te dije que mi única debilidad era en ese momento las mujeres, pero no era las mujeres por saciar deseos, sino por cualquiera que viniera, no me importara quién sea, porque tengo plata, quiero un hijo con la que sea. Así es que Dios tuvo mucha misericordia de mí, que yo no me enfermé, porque yo no me protegía solamente para ver si preñaba a la que fuera. En un momento dado de mi vida. Cuando yo estoy con una de las parejas que era la de el libertinaje,
pienso que voy a tener un hijo, lo pierde. Ese fue mi boom. Ahí fue que yo no había ido a la iglesia por años. Sí iba dominguero de uno, ya no era de una vez al mes, era una vez cada 3 meses. Ajá. ¿Sabes? Así es que el día que voy, que me indican, que me dan la prueba de embarazo, que se lo cuento a mi familia, que quiero hacer un party, que hago una cosa increíble, lo pierde. Fue un martes cuando lo perdió. Ella y yo convivíamos, no estábamos casados ni nada. Una mujer que acaba de perder un hijo, está en una depresión horrible. La dejo en mi apartamento. Y veo que salimos a las 5 de la tarde de esa cita donde se suponía que escucháramos el corazón del bebé y no hay nada. Yo estoy destruido por dentro, pero estoy fuerte porque ella es la que lo perdió. ¿Sabes? Claro. En este sentido, yo digo, Tengo que estar fuerte. tengo que estar fuerte por ella. La dejo en el apartamento y arranco a Iglesia de Dios Emanuel. Era martes. Mentira, era un jueves. Y había un culto. Y me siento en la parte de atrás. Pero esa es mi iglesia de chamaquitos. Cuando me ven entrar no es algo como que Mario está aquí, sino que ahí está Mario, qué bueno que está de nuevo aquí. Están predicando. Y cuando predican, yo no estoy oyendo ni la predicación. Yo estoy loco porque es el llamado. Pero yo no estoy el llamado para convertirme ni nada por el estilo. Yo estoy loco porque abran el altar para tirarme allí y pelearle a Dios. Eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que hice. Y llego, y en mi mente, porque no estoy gritando, tú sabes, en mi mente, ¿qué te pasa? ¿Por qué me lo quitas? Si eso es lo único que yo te he pedido a ti. ¿Qué quieres que haga? Ya dejé todo, porque antes de eso, cuando pasó eso, ya yo había dejado la música porque había tenido una experiencia con Dios anteriormente, muchos meses atrás, donde porque yo le había pedido a Dios en algún momento de mi vida que no me hablara por personas que yo conociera, que son cristianos. Doan es mi amigo, es mi pastor, y yo le hago caso a mi pastor y creo en lo que Dios deposita en su boca, y las órdenes que él me da como pastor, yo las acato, porque ese es mi pastor, pero es mi amigo, es mi hermano. Nos conocemos desde los 8 años. Tu hermano de crianza, es de esta gente con la que tú estás criando. La relación que yo tengo con él, cómo nos hablamos. Y fuera de la iglesia es mi hermano. En la iglesia es mi pastor. Yo no quería que Dios me hablara por medio de Doan, que conoce todo de mí. No es que dude de Dios. Es que yo quería que Dios siempre me hablara, pero yo desde chamaquito le dije, Dios, háblame por gente que yo no conozca. Entonces cuando ya en Mario VI o lo que sea, que uno tiene un poco de reconocimiento, tampoco quiero que otra persona diga, porque me vio, diga cosas de parte. No, yo quiero que una persona que no sabe quién soy es el que me hable. Y Dios siempre me cumplió eso. Siempre me habló por personas que yo no sabía quién eran, ni ellos sabían de mí. Inclusive tanto que había antes de que de que se perdió el bebé, yo hace 3 meses atrás había decidido dejar de cantar con Don Omar, renunciar a la música y buscar hacer otras cosas. Tanto así que yo estaba haciendo camisas para los Gigantes de Carolina, porque te estoy hablando que era el 2008. Y esto pasó en el 2009. En un lapso de 6 meses. Ya yo no estoy trabajando en la música. Ya yo no me estoy ganando el dinero que me gano. Ya yo estoy perdiendo dinero. Mi cuenta va bajando alocadamente. Porque desde que Dios me dijo, así que eres una familia, con la vida desenfrenada que llevas, yo paré todo. Sí, porque tú quieres una familia. Yo paré todo. Ya no estoy viajando con música. Ya no estoy yendo a discotecas. Estoy yendo a la iglesia todos los días. Uh-huh. O sea, no todos los días. Estoy yendo más frecuente. Pero todavía no tenía una conversión con Dios. Uh-huh. Llego ahí y empiezo a pelear a Dios. Yo estoy haciendo las cosas. ¿Qué más quieres que haga? Brother, yo dejé de ganarme dinero. Yo estoy perdiendo plata tan rápido que tú sabes. Porque la piratería estaba en su punto más. En el pic. Yo tenía el % de pérdida también. Cuando era ganancia era bello, pero en la pérdida también. Y gracias a Dios, Juan Vidal hace que yo no siga perdiendo dinero, me deja con unas cositas que me sobraron, pero yo perdí mi dinero, todo. O sea, este es mi peor año de mi vida
Y es el que más me estoy acercando a Dios, pero se convierte en el peor. O sea, yo digo, entonces, ¿qué es? O sea, yo estoy dejando de hacer lo que hacía. Y ahora estoy pasando peor. No entiendo esta dinámica en ese momento. Sí, porque no tiene sentido. No tiene sentido que ahora yo me comporto como la persona que tú quieres que me comporte, pero entonces todo lo que tenía se me está yendo. Pierdo la Homer, choco un Mercedes, vuelvo a estar en unas rodeos que tenía del 95 que mi país me había dado, que no tenía aire. ¿Sabes? Mala, pasándola mala. Y pierdes. Y yendo a la iglesia y de momento se pierde el bebé. Y llego ahí, ¿qué te pasa? No sé quién es, no sé nada. Sé que una mujer llega y me toca el hombro. Hasta el día de hoy no sabes quién fue. No sé quién es. No sé quién es. Fue alguien de la iglesia que tal vez ni se acuerda porque fue movida Por el Espíritu Santo. por el Espíritu Santo y pudo escuchar las pláticas de mi mente diciéndole a Dios, ¿qué te pasa? Y estas fueron las palabras. Yo tengo tu regalo, pero demando más tiempo de ti. Y cuando yo te vaya a dar algo, va a ser tuyo. ¿Sabes? Yo dije, ok. Tengo una noticia nueva, acabando de pasar por la pérdida de un bebé que pienso que es mío, y Dios me acaba de decir que no lo es, o que no lo era. A llegar a mi casa y ver a mi pareja que está sufriendo porque acaba de perder un bebé. Que yo bajé la cabeza en el altar y le dije, perdóname, Señor. Perdóname. Te entendí. Uh-huh. Esto no se lo dije ni a Doan, ni a mi pastor, está papá, está todo el mundo. Ellos me vieron solamente arrodillado. Me voy de la iglesia a mi apartamento. Me acosté al lado de ella, le sobé el pelo y le dije, ¿estás bien? No le dije nada. Nunca le dije nada. Nunca. Meses más tarde, acabamos la relación. Le pedí que recogiera su ropa, le expliqué. Ese día sí le expliqué. ¿Tú crees que tú me has visto a mí? Lo que pasa es que lo que te iba a decir de 3 meses anteriores a eso, yo estaba, que fue el día que decidí cortar todo, yo iba, en mi mente, ya yo estaba diciendo cuándo será el día que yo no voy a trabajar más en la música. Yo le ponía fecha. Voy a hacer este show y ya no vuelvo más. Y volvía, apareció voy a coger estos chavitos y no voy más. Y estoy en un retiro en la iglesia mía misma. Y ese día era un retiro de viernes, sábado y domingo, y era un sábado, y habían unas justas en el 2008 donde yo cantaba. Y ese día le digo a la pareja mía, vamos a la iglesia, porque ya yo estaba yendo mal, vamos a la iglesia, que hay servicio hoy y quisiera ir también mañana, que mañana va Héctor. Eso fue un sábado y Héctor Delgado iba domingo, ya Héctor está convertido, y era domingo que él iba. Yo digo, vamos sábado temprano, que viene un pastor nuevo. Cuando llego está Héctor, porque el pastor que venía no pudo ir ese día. Uh-huh. Y venía el domingo. Así es que ese día en la iglesia veo la predicación de Héctor, pero Héctor me conoce. Héctor me dice, qué bueno, Mario, que estás aquí. Termina la predicación y se va a orar. Doan coge la parte y presenta al pastor que parece que era el que venía domingo, acaba de llegar del aeropuerto o algo, y él dice, el pastor de mañana está aquí, nos va a esto. Hermanos, gracias. Qué bueno estar aquí. Me gocé lo último de Héctor. Qué pena que el vuelo. Pero mañana estamos aquí para cerrar y culminar estos retiros. Y quería solamente saludarlo. Disculpen la facha. Llegué ahora. Pam. Yo estoy al frente. Van a despedir y sé que se van a despedir ahora. Y se queda callado. Y hace, hermanos, antes de irme, ¿quién es Mario? Ay, chico, no. Y ya voy. Yo estaba en la primera fila y dice, baja el micrófono y me dice, así te dice el Señor, porque has sido fiel con gente que no ha sido fiel contigo. Esto es 3 meses anteriores. Yo no entiendo. Lo que tienes en la mente de si vas hoy o no vas, es que no vas, se acabó hoy se acabó.
Porque es que no has podido decidir, pues yo estoy decidiendo por ti. Se acabó hoy. Y coge el micrófono. Y gracias, hermano. Eso no lo oyó nadie. Lo oyó yo y la pareja mía que estaba al lado. Y yo hago. Y ella me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues no voy. Y no fui. Y desde ese día yo renuncié. 3 meses después, lo de la pérdida del bebé. Empiezo a discutir. Llego a la casa. Luego se acaba la relación. Cuando estoy pasando por toda esa de esto, no puedo más y arranco para donde papá, José Pagán, el papá de Doan, mi pastor. Y me tiro a llorar en la casa de Parque Ecuestre y me dice, tú tienes que volver, pero definitivamente. Alza la mano, vamos a orar. Me pone la mano en el corazón, alcé la mano y me reconcilié con el Señor y me dijo, tranquilo, porque todas las oportunidades que has tenido en tu vida, el mismo Dios te las ha brindado. Vamos a cogerlo con calma. Congrégate de corazón. Y él me dijo, no le temas a los cambios. Y vamos a ir con calma. Luego de ahí me voy a la iglesia, pierdo todo mi dinero. En cuestión de 3 meses después, tenía 0 en la cuenta. Perdí mis apartamentos y estoy volviendo a la casa donde yo vivía con mi mamá. Durmiendo en el cuartito donde yo me crié. Después de vivir en penthouse, tener carro, con el último Mercedes que me quedaba, que estaba ahí y estaba en piezas, y de momento el pastor viene, mira, te conseguí 3,000 pesos porque te van era Navidad y yo no tenía ni para regalos míos, ni para regalos de mi familia, nada. Después de haber tenido mucho dinero, nada, 0. Me dio una depresión tanta que me dio alopecia, se me cayó el pelo, me empezó a salir manchas en la cara, yo parecía un monstruito. Y yo, ok. Y de momento, el pastor me dice, sal. Está con una grúa al frente. Se están llevando eso que tú lo tienes ahí. ¿Eso está saldo? Sí, eso está saldo, pero eso te empieza, está chavado. No, te conseguí 3,000 pesos por todas las piezas, se lo va a llevar un yonkel ahora. Se está acercando Navidad, tengo 3,000 pesos para hacer las Navidades. Bien, las pasé contenta. Compartí con mi familia. Y después me llama Coyote. Tengo un trabajo para ti en la radio conmigo. En el 2009. Empiezo a trabajar en la radio. Tengo un sueldo. A los 6 meses ya tenía un apartamento nuevo. Ya no estaba en casa de mis papás otra vez. Y de ahí en adelante, eso sí, empecé a diezmar. Porque cuando tuve dinero nunca diezmé. Y lo perdí todo. Y desde que empecé a diezmar nunca me ha faltado nada. Empecé a hacer cosas que me enseñaron desde joven y las empecé a aplicar. Pero sin embargo, mis trabajos que me estaban llegando era de lo mismo que yo trabajaba. Sí, esa era la pregunta. ¿No sentiste, ahora que está pasando todo esto en tu vida, cómo lo veías tú? Porque está creciendo tu vida espiritual, te estás acercando a Dios. Yo hablaba con el pastor. Y iba y le dije, me ofrecieron esto. Cógelo. ¿Qué hago? Ajá. Me dijo, cógelo. No dejes de venir. Tú sabes lo que te pasó. Coge el trabajo. ¿Qué vas a hacer? Es un programa en las tardes. Tú tienes que ser luz donde estés. Esas eran las palabras que me decía papá. Cuando todavía era el pastor de nuestra iglesia. Tú tienes que ser luz. Tú eres mi hijo. Porque le digo papá porque era como mi papá también. Donde tú estés ahí, que sepan que tú perteneces acá. Yo sé que siempre lo has hecho, siempre se han dado cuenta, pero tienes que hacer que se sienta. Empecé en el programa, va bien, el programa de momento es la primera vez que nosotros ganamos la primera vez que Molusco y Bulbo en ese momento pierden una encuesta fue contra nosotros, cuando habían dominado 10 años la radio. Y ese día tengo un sueño por la noche y en voz audible oigo, te doy un micrófono 5 días a la semana y no hablas de mí. Me levanto y voy a donde Coyote. Coyo, escúchame. Yo tuve un sueño. Yo con Coyote siempre he sido claro. Abierto. Y Coyote conmigo, olvídate. Y le dije, tú sabes que estoy en la iglesia y estamos aquí, estamos teniendo éxito. Y yo sé que tú no quieres hablar ni de política ni de religión en el programa, porque Coyote tenía esas reglas. 0 política, 0 religión, yo no voy a meter eso. Pero la esposa de Coyote
va a la iglesia. Es creyente. Y Coyote va a la iglesia. Y conoce de la palabra de Dios. Pero Coyote es más parco. Él va a trabajar y that's it. Coyote es como un army. ¿Sabes? Él es bien meticuloso. No se mezcla. Él va a lo que va. A lo que va. Trabajo, me voy para mi casa, mi familia, se acabó. Y vuelvo y hago mi trabajo y me voy. Él es así. Y yo le digo, yo sé que tú tienes una regla, pero vamos a tener que hacer un segmento que tenemos que hablar de Dios. Tenemos que utilizar que la gente nos esté escuchando y hablar de Dios. Yo sé que tú no quieres hablar de religiones, pero religión es religión, Dios es Dios. Si no, yo me voy. Me dijo, no, tranquilo, ¿qué tú quieres hacer? Tráeme la idea. Vamos a empezar con un segmento que se llama Gracias Dios. Y vamos a abrir las líneas y vamos a hacer que la gente diga gracias a Dios por algo. El segmento estuvo todos los años. Todos los años. Después lo cambiamos al tuvo que ser Dios. Y la gente contaba una experiencia. Y eso lo empezamos a hacer en la radio, en la jungla. Y después de eso, cuando yo tuve mi canal de YouTube, lo llevé a mi canal de YouTube. Por eso en todas mis entrevistas yo culmino y tengo a Dios presente. Porque ese día, cuando Dios me ha permitido expresarme y llegar a otras vidas, llegar a otras personas, yo no puedo, por nada del mundo, volver a sentarme y escuchar a Dios que me diga, te di un micrófono y no has hablado de mí. Claro. En mi iglesia me han tratado tan bien. Yo amo mi iglesia. Yo amo la iglesia de Emanuel. Yo amo a mi pastor. Yo amo a mi familia. Ellos no me juzgan. Yo llego allí y no han juzgado a ninguna visita que yo he llevado. En una Semana Santa yo llevé 20 y pico de personas que no conocen al Señor. Y han tenido experiencias con Dios. Abren las puertas a la gente. Y mi iglesia, yo vengo, ¿sabes? La base de mi iglesia era gente mayor rajatabla. Y yo creo que hemos encontrado una manera bonita de hacerle ver a las personas que Dios no es religión, Dios es Dios. Y el amor que mi iglesia me ha dado a mí ha permitido que yo me aleje por completo de cosas que yo hacía y me han venido ofertas de anima esta discoteca, ya yo no lo hago. Y la gente sabe, ya yo no lo hago. Yo ahora estoy animando en los Cangrejeros de Santurce en el baloncesto. Estoy en ABC Puerto Rico en Fanson dando deporte. La música ya no es en una parte lo que dicta mi vida. No tengo que estar en sitios en los cuales me jala y me aleja de Dios. Puedo, aunque voy a sitios en los que nadie le sirve a Dios, cuando me ven. Tengo una anécdota bien bonita. Los otros días yo estaba en un juego de baloncesto y mis amistades dijeron, vamos para la pachanga en Guaynabo a comer comida mexicana. Y hay karaoke. Va Mario, yo voy con ustedes. Y yo fui. Yo llego a los sitios y la gente piensa que yo bebo. Todo el tiempo es, ¿qué te estás bebiendo, caballo? Y yo, no tomo. Bustero. No tomo. ¿Cómo que no tomas? No tomo. Primero que no tomo porque no acostumbro a tomar. Y voy a la iglesia, no tomo. Ah, ok. ¿Una botella de agua? Sí, botella de agua me la doy contigo. Y tengo este chamaco que está ahí y me dice, soy fanático de tus podcasts. Y yo, sí, ¿cuál te gustó? Le digo, mano, los veo casi todos, pero soy bien fanático de tus podcasts y quiero decirte que me alegra lo que hace. Bro, qué placer conocerte. Yo, ¿y cuál es el más que te gustó? El de Nicky, el de Héctor está duro, porque son los más views que tiene, el de Wisin. No, los que hiciste de cristiano en la Semana Santa. Ajá, los tuvo que ser Dios. Sí, brother. Y en la pachanga, ese tipo empieza a llorar y a contarme la situación que tiene con sus hijos y con su ex esposa, que no ha podido ver a sus hijos, que sus hijos son estos, y ve que el padre que yo soy, ve cómo yo soy con mi hijo en las redes, y me identifico contigo, brother, y rompe a llorar en la pachanga con un black en la mano. Y mano, y yo estoy así, en la pachanga, cuando hay un karaoke, está Grupo Firme, ¡wey!
¿sabes? El karaoke Grupo Firme, la gente cantando las canciones. Claro, claro. Y estoy hablando con un tipo que está llorando, saliéndose las lágrimas. Y yo le digo, yo te voy a decir algo. Dios es la única salida. No sé qué más decirte. Te estoy diciendo que yo en mi divorcio, al principio las pasé mal. Pero si ambos, ella y yo, mi ex esposo y yo, no hubiésemos tenido a Dios en nuestro corazón, no hubiésemos podido desarrollar la amistad que tenemos y que mi hijo no sufriera por un malentendido de dos adultos. Y yo le pedí a Dios y Dios me ha ayudado. Yo no sé qué tú vas a hacer. Yo no sé por qué tú me estás hablando. Y aquí. Pero yo te digo esto. Llega a tu casa y arrodíllate. Y pídele a Dios. ¿Yo lo he hecho? No. Lo has hecho, pero lo has hecho queriéndolo hacer a tu manera. No le pidas a Dios. Solamente dile, Dios, haz lo que tú tengas que hacer. Yo solamente quiero ver a mis hijos. Porque estás en tribunales, quieres hacerle, estás diciendo que la abogada, Este viernes que pasó, yo estaba viendo el juego de Santurce y Guaynabo, en Guaynabo, con unas amistades. Se acaba, así que todo el mundo paga al tablado. Y yo me fui al tablado de Guaynabo. Me siento en una mesa, los panas míos se están dando un palo, yo un agua y una picadera. Y estoy hablando en el tablado con los amigos míos. Y llegó el tipo con sus 3 hijos. Me dijo, Mario, estos son los hijos míos. Y yo le dije, bro, y le dije a la nena, esta es la que juega baloncesto. Y le dije, ya tu papá me había hablado mucho de ti. Me dije, te hice caso y se lo puse en la mano y dije, mira, hoy estoy jangueando con ellos aquí en el tablado. So, he visto que en los sitios que no todo el mundo se mete, y en alguna manera yo estoy, y he podido tener la oportunidad porque no me ha pasado una vez, esto es una de las experiencias que te cuento. Una de montones. Muchas. He podido ver cómo Dios me usa para hablarle de él a otras personas. Y eso es algo que a veces todavía cuando me crié y todavía pensando en que puedo darle más a Dios de lo que le estoy dando, porque siento que todavía puedo hacer más. Me siento tan contento de que me siento privilegiado de que en alguna manera Dios puso una palabra en mi boca en ese momento para decirle a alguien y que después vea un resultado. No sé cómo está la vida espiritual de él, pero es solamente ver eso y verlo a él caminando con sus 3 hijos. Claro. Allí sé que algo de ese momento estaba, o sea, siento que en ese momento la gente religiosa y que lo que hace es juzgar y señalar, pudo haberme dicho, ¿qué haces tú en la pachanga allí si tan cristiano dices que eres? Entonces, tal vez hay veces que ese ruido, si tú lo dejas llegar a tu cabeza, te puede desviar de algún propósito. Y yo lo que he dicho es, si yo estoy claro de lo que yo hago, no te debe importar lo que yo a mí, eso soy yo hablándome a mí mismo. Mario, si tú estás claro de lo que haces, ahora, si tú patinaste y de eso, tú tienes que ponerte a ver qué DH está pasando en tu vida. Pero si tú llegaste allí, no sé, siento que Dios en ese momento fue el que quiso que yo estuviese allí. Porque no íbamos ni para ese sitio, íbamos para otro. Y el otro estaba cerrado y llegué allí. So, he tenido muchas experiencias así y me siento muy privilegiado de que Dios en su infinita misericordia me deje vivir experiencias como esta y poder contarlas. Claro. Que estaba viendo, me senté a ver más de tus podcasts porque yo tuve la oportunidad de estar contigo. Y me resultó bien interesante que la mayoría de los artistas que se han sentado contigo a hablar sienten que Dios los está llamando. Y es curioso porque donde único los he escuchado hablando acerca de eso en específico es contigo.
Muchos, o sea, la gran mayoría. Y quiero hacerte esta pregunta porque una de las cosas que yo considero como pastor, yo soy una persona bien atípica. Tú sabes que tú y yo hemos tenido conversaciones bien profundas, pero a la misma vez no es usual que un pastor emplee ese tipo de conversaciones porque normalmente queremos tirarlo por debajo de la alfombra. Uh-huh. Pero, ¿cuáles son las cosas que más tú oyes de las personas que se te acercan para hablarte, que sienten que Dios los está llamando, que conocen a Dios? Pero a mí me gustaría hablar un poquito de esto porque yo creo que nosotros, la iglesia, no somos muy conscientes de cuáles son las cosas que hacen que la gente... Claro, es fácil echarle la culpa al diablo, es fácil decir, no, que están atados las cadenas, los demonios. Es bien fácil hacer eso sin conocer lo que está pasando dentro del corazón de la vida de las personas. Y vi la entrevista de un artista X que no voy a mencionar, ¿verdad? Pero vi una entrevista de uno de tus artistas, de los artistas que se sentó contigo, que empezó a llorar diciendo, yo le estoy huyendo a Dios. Casper Mágico. Porque Dios me está llamando, yo sé que Dios me está llamando. Así, de manera explícita, llorando, quebrantado, bien tocado. Yo sé que tú tienes que haber escuchado porque las conversaciones que tú tienes, estoy segurito que son más las conversaciones sin las cámaras que con las cámaras. ¿Qué es eso que tú has escuchado mucho, que es como un común denominador de la gente que dice, mano, es que a mí se me hace difícil volver a la iglesia por esto? Mira. Yo me atrevería a decir que no en todas, pero la percepción que tiene la gente que quiere buscarle a Dios y no se atreve es porque sienten que en la iglesia lo van a señalar en vez de abrazarlo. En algún momento yo me sentí así, pero gracias a Dios yo llegué a la iglesia que estoy y a mí me abrazaron y me tratan con cuerdas de amor. No dejan de ser fuertes conmigo y decirme cuando me tienen que enderezar un tornillo. Pero yo creo que es más afecto. Uh-huh. Y vivimos en una época y en una era que lamentablemente todos juzgamos por solamente mirar a una persona. Claro. Y a veces no escuchamos. Miramos y creamos un juicio automático. Uh-huh. En vez de sentarnos y darle un tiempo para escuchar lo que esa persona tiene que hablar. Hay gente que no quiere que tú les hables. Hay gente que quiere que tú los escuches. Hay más gente que quiere que tú los escuches a que tú les hables. Y en las iglesias queremos hablarle. En vez de sentarnos y decir, dime, ¿qué te sucede? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo estar para ti? Pero no queremos hablarles. Queremos decirle. No le hables a las personas. Escúchalas. Uh-huh. Y yo creo que la gente que va y se sienta conmigo es porque yo los escucho. Primero que he desarrollado una amistad al pasar de los años en este género por cómo me he comportado en él, que me he ganado el respeto de todos los artistas. So, cuando voy a una entrevista mía, yo tengo conversaciones, yo no tengo entrevistas, yo no voy con un sinnúmero de preguntas, yo no voy con preguntas, yo voy con 0 preguntas. Mis preguntas me nacen. Yo voy a hablar con un amigo. Claro. Y conozco su historia porque he vivido muchas cosas con él, pero dejo que él hable. En esa entrevista que habla, yo sé por lo que él pasó y la pérdida de sus familiares. Y yo no quiero tocar ese tema. Y él me indica, ¿sabes qué? No quiero hablar de eso, pichea. Y yo le dije, vamos a hablar de otra cosa. Y él dijo, pero esto y esto, y siguió hablándolo. So, él quiere hablarlo conmigo. Claro. En ese momento dado. E inclusive se acabó y le dije, ¿necesitas que no ponga algo de lo que está ahí? Me dijo, no.
yo me senté a hablar contigo y yo quiero que puedes usar lo que te dé la gana. Y en mis promos yo no utilizo lo que siento que me va a dar más view. Yo dejo que la gente que quiso verlo y que lo vea. Porque entendí que fue un momento de vulnerabilidad en la cual él se sintió en confianza conmigo y yo no quiero violar ese momento de vulnerabilidad que él me dijo que lo dejara. Claro. No quieres aprovecharte de eso. No quiero aprovecharme. Claro. Y mi equipo de trabajo está puesto para los clickbaits. Y me dicen, es que podemos coger esto. Y yo le dije, mándame todo y yo decido qué poner. Y ellos me respetan. Y dejo que la gente vea, porque Dios conoce mi corazón. Y Dios sabe que aunque yo quisiera tener muchos views, porque me ayuda económicamente el algoritmo de mi canal, Dios lleva mi entrevista a quien la quiera ver. Yo tuve una entrevista con David, el de Piñaloca, que es el socio mío, y tal vez no tuvo muchos views. Y sin embargo, en los comments, y cuando me encuentro gente en la calle, me dice, ese chamaco me llegó y como hizo las cosas. Y de Dios... hecho, yo tengo mucha gente que me dijo, yo nunca te había escuchado. A mí me sorprendió un pastor así, supe de ti por la entrevista con Mario. Y tuve muchos testimonios de personas. De hecho, tuve gente que vino aquí, que ha venido aquí, que se ha convertido Amén. aquí, que llegaron por tu entrevista. Amén. Quiero hacerte 2 preguntas para que vayamos cerrando nuestra conversación. La primera de ellas tiene que ver con tu experiencia desde la idea de estar en un ambiente hostil, con una convicción fuerte de Dios, con un trato de Dios personal, con una claridad. Todo el mundo sabe que Mario Villay es creyente. Punto. Eso no es un secreto para nadie. Ni yo quiero que sea un secreto tampoco. Eso es público. Todo el que conoce de quién tú eres sabe que no, Mario es creyente. Sé que me acabas de decir, pero me gustaría que pudiera hablar qué puede hacer la iglesia. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser más relevantes? Escucha la pregunta que te estoy haciendo. ¿Cómo podemos ser más relevantes a la hostilidad que hay en el mundo en el que estamos? Porque la iglesia está desde sus parroquias, estamos desde nuestros templos, gritándole a la gente que se van a ir al infierno, que Cristo viene, que el Leviatán, que no sé qué. Y la gente está rota por dentro. Y la gente está en el ambiente que está porque están fracturados emocionalmente y no encuentran una solución. Y como han visto a la iglesia, han visto a Dios como la iglesia. Y la iglesia se ha manejado mal muchas veces por cientos de años. Porque la iglesia está llena de seres humanos que estamos aprendiendo. Pero en este punto, yo, que considero ser un pastor que estoy haciendo un trabajo diferente, me doy cuenta que el crecimiento que estamos teniendo en la iglesia, el resultado que estamos teniendo en la iglesia, obedece a la idea de que una de las cosas que es parte de nuestra visión es cómo podemos ser relevantes. Porque si yo tengo un gran mensaje, pero yo no logro conectar con la gente para eso, es como si no tuviera ningún mensaje. Viéndolo tú desde adentro, con la fe que tú tienes, con los hábitos espirituales que tú tienes, pero metido en este mundo, tú dices, mano, si hubiese alguien que hiciera esto y esto y esto, yo creo que pudieran alcanzar más gente y que más gente pudiera conocer al Señor. Si me preguntas a mí, yo tengo una frase que me acaba de venir a mi mente cuando estás hablando, y es que yo digo que nosotros como iglesia debemos de ser más humanos y menos religiosos. Más humano y menos religioso. Porque la humanidad necesita ser escuchado, necesita amor, necesita ese interés real de que lo escuchen y luego le digan claro lo que debería hacer. Creo que debemos ser más humanos. Creo que hay mucha gente que va a la iglesia buscando un refugio y encuentra un ataque.
Y entonces esa gente va y se refugia en lo que venían. Claro, porque si yo pensaba que podía recibir ayuda aquí y no la recibo, pues me viro para atrás. Porque ¿para qué? Claro. Y yo creo que Dios es lo suficientemente poderoso para quitar en ti lo que te ata. Uh-huh. Sin que tú tengas que recordárselo a la gente de que eso te está atando. Porque ya la persona sabe lo que le ata. Tú no vienes a la iglesia desconociendo lo que te tiene atado. Tú vienes a la iglesia conociendo lo que te ata. Yo sé mi debilidad. Yo la conozco. Yo no estoy ajeno a mis debilidades. De hecho, por eso es que buscas estar cerca de Dios. Porque sabes tú que, claro. Porque sé dónde yo puedo resbalar. Uh-huh. Así es que mi iglesia, y voy a hablar de mi iglesia, porque es de la que voy a hablar, porque es la que me ha, y sé que hay muchas iglesias que lo hacen. Como cuando te oí en un testimonio que me contaste de tu iglesia, de una de las muchachas, yo dije, qué increíble. Y cómo Dios obró. Yo digo, así es que se debe evangelizar. O sea, y cuando leo la Biblia y escucho los mensajes de mi pastor y me voy empapando, me encantan los estudios bíblicos. Uh-huh. De hecho, la última vez que compartimos fue en un estudio bíblico. Me encanta aprender. A mí me encanta aprender. Y cuando veo cómo era Dios, cuando veo cómo era Jesucristo cuando se hizo humano, ahí está el ejemplo de lo que él hacía. Él era humano. O sea, siempre llegó a tiempo. Uh-huh. No llegó cuando tú querías, fulano quería. Él siempre llegó a tiempo. Él padeció las mismas tentaciones o mayores que nosotros. Fue un hombre en el cual fue humano. No juzgó a la ramera. No juzgó a la del flujo de sangre. No juzgó al ladrón que estaba al lado de él. Sí. Entonces tú me estás diciendo a mí que este tipo, por el cual nosotros tenemos el posible regalo de la eternidad, uh-huh, en su servicio en la tierra en sus 3 años, fue humano y cero religioso. Nosotros que decimos y nos llenamos la boca de decir que somos imagen y semejanza y tenemos que hacer lo que Él nos enseñó, no lo estamos haciendo, pues entonces ahí no entiendo qué es lo que está pasando. Y eso es lo que yo a veces pienso, en que la iglesia, si somos el cuerpo de Cristo, debemos ser más como Jesucristo y ser más humanos. Escuchar qué te sucede, qué te pasa, en qué puedo servirte. Y Jesucristo era humano. Jesucristo fue, claro, humano en su forma de tratar a las personas, en su tacto. Hablaba con las personas. Sí, claro, es usando el concepto de la humanidad desde la empatía, desde esa conexión. Desde la conexión. Uh-huh. ¿Cómo un hombre conecta con tantas multitudes? Claro. Yo no estaba allí, pero trato de imaginarme cómo hay una persona que puede conectar con tanta gente. Y es que tú tienes que humanizarte, Él se humanizó, Él vivió en carne propia lo que vivimos nosotros. O sea, ¿qué es esto de humanizarte más grande que llegar y morir en una cruz por nosotros? Uh-huh. No hay nadie que lo haya hecho. No existirá nadie que lo haya hecho. Y no nos pide a nosotros hacerlo. Él ya lo hizo. Claro. Pues solamente tenemos que ser, o sea, Él es abogado de nosotros con el Padre. ¿Sabes cuántas veces? ¿Sabes cuando yo oigo eso? Yo a veces, yo soy una persona que mentalizo y idealizo todo lo que está sucediendo y me pongo nervioso, y el nervioso es ansioso. ¿Tú sabes cuántas veces
Dios Padre tiene que haber dicho, ya es tiempo y me voy. ¿Y tú sabes cuántas veces le he dicho todavía? No, mano, chico, espérate, míralo. Míralo cómo se esfuerza, mano, dame un break, se va a quedar. O sea, Él es, ahora mismo en su gloria, sigue siendo humano. Como nosotros no podemos ser humanos con nosotros mismos. Cuando hay un ser superior, que su cualidad más grande debe ser esa. De hecho, ayer yo estaba enseñándole a la iglesia y le estaba hablando a la iglesia del acompañamiento. Y le estaba hablando precisamente acerca del concepto del acompañamiento divino y cómo Dios siempre busca estar cerca de nosotros. Y es precisamente eso de lo que estás hablando, es esa empatía, ese deseo de estar presente, ese deseo de no ser un observador pasivo, de estar ahí. Y yo creo que, pienso que tenemos un poco de eso. Tenemos mucha teología, tenemos mucha Biblia, tenemos muchas cosas, tenemos muchas estructuras, pero a veces se nos olvida que a veces es algo más simple que eso. Ya la gente no va a las cárceles, ya la gente no habla con presos, ya la gente no va a los hospitales, ya la gente da por sentado los hospitales. Está ahí, bendito, vamos a orar y que Dios tenga misericordia de su alma, pero van a chequear las necesidades de verdad de las personas. No lo hacemos, y me incluyo. Yo tengo un pana mío que estaba preso y me decía, la gente iba a verme y miraba el reloj. Y yo le decía, quítate el reloj cuando vengas, porque yo aquí no puedo salir ni poder mirar la hora. Las horas que tú estás mirando el tiempo que te tardas conmigo aquí, me está haciendo sentir peor, porque yo estoy preso. Eso a mí me llegó tan al alma. Y hay veces que gente lo que quiere es hablar contigo. Y el ajoro de la vida nos lleva a veces a... Yo me he dado cuenta muchas veces y dije, Dios mío, pero ¿por qué reacciona así? Y me frustro conmigo mismo. Pero eso lo utilizo para tratar de que cuando se me da la oportunidad con X o Y personas que tuve esa experiencia, no tratar de darle un poco más de mi tiempo. Uh-huh. Porque dándole un poco más de tu tiempo, tú no sabes lo que salga. Ese día de la pachanga, tal vez si yo estuviese en el ajoro, estoy con mis amistades, no me chaves más. Sí, hablamos ahorita. Cuídate. Dale, sí, qué bueno. Dale, me viro y sigo hablando con él. O le digo a una amiga, sálvame, rescátame. Mario, ¿qué haces? Sí, mi amor, jefe, te veo. Sin embargo, fueron casi 45 minutos hablando con un tipo. Uh-huh. Y esas son las cosas que yo trato de que en mi corazón, pues Dios me humanice. Siempre que tengo la oportunidad y hablo con alguien y eso. Uh-huh. Siempre que, para concluir, en esta temporada tomé la decisión de que yo iba a cerrar todos los episodios con una pregunta. Uh-huh. Y a todo el que yo siento en esa silla, yo le hago esta misma pregunta. Aquella cámara que está allí es tu cámara y me gustaría que tú respondas esta pregunta para ti. Y de esa manera podamos concluir nuestra increíble conversación, agradecido de que tú me hayas acompañado. Y tú sabes que siempre es un gusto que podamos hablar. Y te doy gracias, ¿verdad? Porque sé que... Y quiero que sepas que oro por ti. Que oro por ti y donde Dios te está llevando. Porque yo creo que lo veas o no, la gente lo vea o no, Dios te está usando y Dios te va a seguir usando. Quizás de una manera diferente a como me usa a mí desde el altar, desde el pastorado, desde otra, pero Dios te está usando de una manera maravillosa. Y si yo te digo honestamente, yo creo que a esta iglesia han llegado más de 10 o 12 personas que han llegado aquí porque vieron mi entrevista contigo y fueron impactados por Dios. Y me siguieron y me escribieron, pastor, envíame el pin, ¿cómo puedo llegar? Y se han convertido aquí. O sea, y eso yo creo que debes atesorarlo en tu corazón, entendiendo que Dios te está usando. Y que no importa a veces cómo tú te puedas sentir con relación a lo que estás haciendo ahora, porque yo sé que hay veces que la gente de este lado no lo entiende mucho. Y a veces somos muy duros con la gente y a veces somos demasiado insensibles con la gente. Pero yo quiero que tú sepas que tú estás ahí porque te ha puesto Dios.
y que tú estás ahí. Dios te está usando, Mario, Dios te está usando. Y hay muchas personas que están escuchando esas palabras que tú consideras simples y Dios está transformando la vida de esa gente y tú quizás no estás consciente del impacto que Dios está haciendo a través de lo que tú estás haciendo, que parece simple, que parece trivial, que parece simplemente las pasiones de Mario y las conexiones de Mario, pero Dios está usando esas cosas de una manera especial en tu vida y se me hace bien importante decírtelo, porque a veces uno lo hace y uno no tiene conciencia de hasta dónde puede estar llegando o qué puede estar haciendo Dios. Y quiero que lo sepas. Pero mirando aquella cámara, yo quiero que tú me respondas esta pregunta y tú me digas para Mario Vía y quién es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret lo es todo para mí. Y parece una respuesta que podría decir todo el mundo. Ah, sí, eso es fácil, todo. Pero es que en realidad es todo. Jesús a mí me ha librado de tantas cosas, me ha guardado, me ha dado más de lo que yo le he dado a Él. Ha cumplido mis promesas cuando muchas veces yo no he cumplido las mías. Y yo creo que no existe amor dentro de mí más grande que el que yo siento por Jesucristo. No hay. Yo tengo el amor. Si tú me preguntas mi amor más grande ahora mismo en la tierra, es mi hijo. Y la gente que me conoce no tiene duda acerca de eso. Si mi hijo me preguntara a quién yo amo más, a mi hijo mirándolo a los ojos le diría que es a Jesucristo. Porque sin Él no lo tuviese a Él. Uh-huh. Así es que Jesucristo es todo para mí. Jesucristo es todo. ¿Sabes? La palabra todo es todo. No puedo desmenuzarla. Es el amor más grande que puede sentir mi corazón. Yo amo a Jesucristo de una manera increíble. Él lo sabe. Lo es todo. Lo es todo. Y yo sé que si le dan la oportunidad a Jesucristo, también va a ser el todo de ustedes. Mario, gracias. Para mí siempre es un gusto. No, es un honor. Y yo te agradezco de tu tiempo y la oportunidad que me permites de tenerte aquí. No, gracias a ti. Sabes que aquí siempre yo estoy a la orden y que esta es tu casa también. Así que ya tendrás que... Ya le voy a tener que pedir permiso a Don para que nos acompañe un domingo aquí. Hay confianza y que se repita todas las veces que tú me necesites, de verdad. Y a mí me encanta cuando es para hablar de las cosas grandes que ha hecho Dios en la vida de las personas y especialmente en la mía. A mí me encanta tener foros para poder decirlo. Yo prometí nunca avergonzarme de Dios. Y eso es lo que hago. Y como tú me dijiste, uno a veces falla, pero no hay manera en la que yo me avergüence de decir que le sirvo al Señor. Y me he ganado el respeto de mucha gente en mi área porque conocen en lo que creo. Claro. Así es que, y sé que Dios está trabajando con muchas personas de las que yo me rodeo. Claro que sí. No solamente en mí, sino que en muchas. Y Dios te puso ahí para eso. Amén. Gracias nuevamente. Gracias. A usted, gracias por acompañarnos. Esto es un episodio más de la segunda temporada de Lunes, una producción de Elevate Studio, hoy con la colaboración de Redil Brand. Agradecido que usted esté con nosotros semana tras semana. Suscríbase a nuestro canal, encienda las notificaciones para que pueda conocer previamente todo el contenido. Comente para que sea parte de nuestra conversación y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde.